Amigas y amigos acapulqueños, quiero comentarles que existe una manifestación de trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco y tienen una petición muy especial. La petición de las delegaciones sindicales del Ayuntamiento de Acapulco es de que se les condone el pago del impuesto sobre la renta, lo que conocemos como ISR, que grava la prima vacacional. Quieren que se les condone, que se les exente del pago o, en su defecto, que les otorguemos un bono para resarcir esta deducción. Algo que, como más adelante les explicaré, es importante no hacerlo, y para ello les voy a explicar lo siguiente. ¿Cuáles son las consideraciones legales que obligan al Ayuntamiento de Acapulco a no acceder a esta petición? Número 1. El impuesto sobre la renta es un gravamen a los ingresos de los trabajadores por diferentes conceptos o prestaciones, tales como la prima vacacional y aguinaldo establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Número 2. De acuerdo a nuestro sistema tributario, es competencia de la Federación legislar en materia de impuestos y así está establecido en la Constitución Política del país. Número 3. De igual manera, impera la obligación de todos los ciudadanos en el país de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política Mexicana. Número 4. Con fecha 6 de marzo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo establece la prohibición de condonar los impuestos. La reforma quedó de esta manera. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Número 5. El impuesto sobre la renta es una obligación y compete únicamente a la Federación establecer su gravamen y no a los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento del país está facultado ni para legislar en materia tributaria en cuanto a este tipo de gravámenes, ni para exentar de pago. Por ello, tomando en consideración todos estos argumentos jurídicos, quiero decirles que se violentó la Constitución Política del país, exentando por años a los trabajadores del ayuntamiento para no pagar el impuesto sobre la renta. Y para ello quiero comentar a ustedes, pueblo de Acapulco, cuál es la posición respetuosa del Ayuntamiento de Acapulco, del gobierno municipal, ante la base trabajadora frente a esta situación. Número 1. Observadores de la norma constitucional y en consideración a la coordinación fiscal entre Federación, Estados y municipio, la Federación otorga para el sostenimiento del gasto público las participaciones federales que nos permiten, en mayor o menor medida, pero insuficientemente, los recursos económicos para solventar el gasto corriente, pago de salarios y prestaciones de los trabajadores, el complemento o resto para el pago puntual de los salarios de los trabajadores deriva de los ingresos propios de los ayuntamientos. Número 2. Con motivo de la reforma al artículo 28 constitucional, que ya le he dado lectura, respecto de la prohibición de la condonación de impuestos y atendiendo a la característica de aplicación general de la norma, la Federación rompió el esquema que imperaba
y que discrecionalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la complacencia de los gobiernos federales anteriores, devolvía, exentaba u omitía el cobro de los impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta a las grandes empresas. Número 3. La Constitución Política del país y la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen la obligatoriedad de la norma constitucional, de manera que grandes y pequeños empresarios, así como los trabajadores, debemos contribuir al gasto público en la proporción de sus ingresos y de manera equitativa. La ley es justa, es proporcional. Número 4. El reto que implica la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 para sostener el gasto, sobre todo en materia de salud de la población en general y de la acapulqueña en particular, obliga a la solidaridad de todos los mexicanos y que quienes hoy tienen la oportunidad de poseer un trabajo, lo cuidemos y no regatear el pago de las contribuciones que por mandato constitucional nos corresponde participar a la Federación. Número 5. Por tanto, el reintegro del impuesto sobre la renta mediante una bonificación en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos sufriendo a nivel nacional en Guerrero y en Acapulco, que sufre la mayor pandemia, los estragos del coronavirus, que tenemos primer lugar en muertes y en contagios, resulta económicamente imposible, tomando en cuenta que, inciso A, en los meses de marzo a junio del presente año, el municipio no ha logrado su objetivo de recaudación de ingresos propios en un 80%. Inciso B, los trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco cuentan con salarios y prestaciones proporcionalmente mayores al común de los trabajadores de otros municipios del estado de Guerrero. Inciso C. El Ayuntamiento de Acapulco ha tenido que reorientar parte del presupuesto para hacer frente a esta contingencia sanitaria que prevalece en nuestro municipio, tomando acciones en beneficio de los acapulqueños con la implementación de 35 comedores comunitarios y servir 28,000 raciones diarias de alimentos a la población más vulnerable que carece de ingresos y que son víctimas colaterales del COVID-19 por la salvaguarda domiciliaria como medida preventiva de contagios. Aquí quiero resaltar la solidaridad de funcionarios y empleados del ayuntamiento que estuvieron donando el 50% de sus ingresos, de algunos ediles del ayuntamiento, que no todos, que hicieron ese depósito para poder contribuir y apoyar a los acapulqueños. Esta administración municipal quiere dejar muy claro que en todo momento se ha manifestado en apoyo y solidaridad con la base trabajadora, y especialmente durante el transcurso de la pandemia por COVID-19, dando cumplimiento a los decretos de emergencia sanitaria y acciones extraordinarias emitidos por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud Federal. Decretos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo del presente año. Se suspendieron las actividades no esenciales con el fin de facilitar el resguardo domiciliario de los trabajadores. Se ordenó la suspensión de actividades a los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, con antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas o pulmonares, inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática. En actividades esenciales operativas
se redujo el número de trabajadores necesarios para brindar los servicios públicos básicos a la población. Aquí hago un reconocimiento público, mi agradecimiento a los trabajadores que en medio de la pandemia, arriesgando su salud y su trabajo, no dejaron de cumplir con sus obligaciones. Se ha privilegiado el pago puntual e íntegro de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco. Quincenalmente su pago ha sido puntual y completo durante esta pandemia, y el pago de sus prestaciones en lo financieramente posible. El compromiso de este gobierno municipal con la base trabajadora es, por lo tanto, patente y concreto. Se invita a las secciones sindicales a ser solidarias con la población en general, fundamentalmente con quienes no poseen un trabajo y salarios seguros. La crisis sanitaria exige presentar el rostro humano de la población que carece de un trabajo, sin recursos y vulnerables a la pandemia. Sabemos que esta crisis en algún momento tendrá un fin que no podemos predecir, pero que en la medida que sanemos de la economía, cada quien, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, estaremos en mejores condiciones de atender la pertinencia de sus peticiones. Amigas y amigos acapulqueños, compañeras y compañeros de la clase trabajadora, quiero ser muy clara y específica. Aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo o hasta 5 salarios mínimos están exentos del pago del impuesto sobre la renta. La ley es justa y equitativa. Impera en materia de impuestos 2 principios fundamentales, que son la proporcionalidad, que significa que quien paga impuestos debe hacerlo en función de sus ingresos. Por eso es muy importante que ustedes sepan que no se está cometiendo ninguna injusticia. Para que ustedes conozcan la verdad, es por ello que me he atrevido a elaborar un documento donde les explico las cuestiones de carácter jurídica, pero también los argumentos que nos impiden en este momento acceder a una petición que está fuera de lo legal. Ustedes siempre contarán con la solidaridad de la presidenta municipal y del gobierno en conjunto, pero siempre y cuando estemos en condiciones y la situación económica mejore en Acapulco. Muchas gracias.